Hola iglesia, vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Creemos que Jesús permanece con nosotros en medio de la tempestad, en medio del problema. Él está con nosotros. Vamos a cantarle a Él. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Gracias, Jesús. Te cantamos solo a ti, te adoramos solo a ti. En las aguas hundiste mi pasado. Ya no somos esclavos, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y uno más entre las llamas está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, tus pies se rendirán. Irá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos puede separar de tu gran amor. No hay nada más grande que tu nombre, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas
conmigo ahí estarás. Gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te amamos a ti, Jesús. Hola, ¿cómo estás, Iglesia Valle? Bien y de buenas. Personas que nos acompañan o nos han acompañado, familias, reciban un fuerte y cariñoso abrazo, ¿verdad? A la distancia, pero con todos el corazón de parte de esta iglesia a la cual tú estás viniendo y estás formando parte de ella. El día de hoy pues estamos gozosos, acuérdate, Dios está presente. El hecho de que tú y yo estemos aquí es porque Dios lo ha permitido. A pesar de la oposición, a pesar de lo que viene en contra, Dios prevalece. Y en el corazón de Dios está que tú y que yo escuchemos estos mensajes para poder tener una vida edificante, para poder darle la gloria a Dios y decirle al mundo que hay un Dios que nos favorece a todos, aún en medio de este distanciamiento social. Pues seas bienvenido, ponte cómodo, y ponte cómodo significa más bien ponte alerta para reconocer y para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cómo te sentiste en la alabanza? ¿A poco no es diferente cuando tú dispones tu corazón, cuando tú apartas este horario para venir a alabar a ese Dios que se merece toda la gloria, toda la honra y sobre todo, ¿verdad?, para también escuchar su voz, para ver cómo vamos a guiar nuestra vida en medio de esta situación que estamos viviendo? Y mira, yo te animo a que estés alerta, que tomes tus notas, porque el mensaje del día de hoy, ¿verdad?, es un mensaje como el Señor nos ha venido hablando. Tiene poder y está vivo porque es la palabra de un Dios poderoso. Y estamos viendo la serie, ¿te acuerdas? ¿Qué serie estamos viendo en este momento? Reconocimiento, recompensa y honra. Y hoy vamos a ver el capítulo número 2. ¿Te acuerdas en el capítulo número 1 cuál fue la frase inicial que nos decía el Señor? Hay alguien a quien debemos reconocer, recompensar o honrar, ¿verdad? Y principalmente nosotros cuando hacemos una lista, hoy te propongo que tú prepares todo el escenario. La verdad, atrévete a hacerlo. Mira, prepara el escenario, prepara las circunstancias para que tú puedas reconocer, recompensar y honrar a aquellas personas, ¿verdad?, que Dios ha puesto en tu corazón a través también de tu vida. ¿Y por qué los reconocemos? Pues porque ellos algún día primero nos reconocieron, nos recompensaron y honraron nuestra vida en algún momento. Y el día de hoy el Señor tiene una frase especial. Y bueno, y te decía lo anterior para que tú lo pongas por obra, ¿verdad? No nada más lo escuches, lo pienses, sino también te atrevas a realizar esa labor. Y en el capítulo de hoy, el número 2, el Señor lo que quiere resaltar es una frase. Fíjate lo que Dios nos dice hoy: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Wow. Y entonces cuando tú ves esta frase pues está llena de poder. Mira, yo la verdad estoy gozoso el día de hoy. Es como cuando tú, y el por qué estoy gozoso es como cuando tú de repente estás preparado, ¿no? Estás preparado y estás un poquito, pues de alguna manera apurado para que, pues la iglesia del día de hoy, Valle, que tú y yo estamos aquí, podamos escuchar este mensaje. Y te digo esto porque de repente pues uno ya está preparando el material, uno ya está preparando lo que Dios puso en el corazón y en ese momento empieza a haber un gozo especial. Y de repente pues se te viene el tiempo y tú estás preparando este mensaje, estás listo y de repente dices, bueno, me falta, ¿cómo me voy a presentar? Tengo que estar presentable, me falta la computadora, etcétera. Pero en tu corazón está ardiendo, ¿verdad? Y de repente ya estás listo para poder hablar ese mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Y por qué te digo esto y de esta manera? Yo te animo a que tomes tus notas. Te animo a que también en este momento tú puedas compartir con otros esta bendición. Te aseguro que les va a ser de mucho beneficio también a otros
que necesitan oír este mensaje en medio de este distanciamiento que estamos viviendo. Y entonces hablamos de reconocimiento, simplemente decimos que es un sentimiento que expresa la persona que reconoce los favores recibidos de otros, ¿verdad? Y entonces es un sentimiento, el reconocimiento que tú y que yo tenemos cuando reconocemos a alguien. Y te digo esto porque ¿de dónde se genera este sentimiento de reconocimiento? Se generan tus pensamientos, ¿tú crees? Cuando tú piensas de repente en alguien que puedes recompensar o puedes reconocer o honrar, es en los pensamientos donde nos generamos. ¿Te acuerdas de aquello prédica de las atmósferas? Son esas atmósferas que tú y yo generamos, esas atmósferas que vienen de pensamientos que generan sentimientos, y luego esos sentimientos, ¿qué hacen en nuestra vida? Los sentimientos lo que hacen es expresan acciones que forman, ¿verdad?, hábitos de vida y también patrones de vida. Por eso es importante que tú cuides los pensamientos que llegan a tu vida, ¿ok? Tienes que cuidar los pensamientos a través de que, como dice Romanos 12:2, ¿verdad?, a través de transformar nuestra forma de pensar, metiendo la palabra de un Dios poderoso, amén. Y entonces yo te decía, esto de reconocer es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces a alguien, cuando tú lo recompensas y otra vez lo honras, estás dándole la gloria a Dios, ¿verdad?, que es un Dios poderoso y digno. Y mira, déjame decirte el día de hoy, hablando de los reconocimientos, ¿no? Yo te dije que en estos episodios vamos a estar reconociendo la labor de aquellos que han contribuido en esta iglesia desde su formación hasta el día de hoy. Y déjame decirte, yo quiero entonces hablar y reconocer públicamente. ¿Y por qué públicamente? Porque Dios hoy nos ha permitido que la iglesia se desarrolle a través de estos medios. Mucha gente dice, es que la iglesia ya se paró, te equivocas, ¿sabes? Porque aún ahorita la iglesia en medio de este espacio está viva, porque tú y yo le damos vida al venir a alabar a Dios y a participar de su palabra. Y entonces, ahí donde estés tú que me estás escuchando el día de hoy, mira, y me refiero a los servidores el día de hoy. La verdad reconozco y le doy gracias a Dios por sus vidas, y reconozco a aquellos servidores en el ministerio de bebés, a ustedes en el ministerio de bebé, que con su entusiasmo, que su compromiso, que cuando generan, ¿verdad?, esas enseñanzas, bendicen esos bebés de Valle. También para ti, servidores de niños, también para ti es importante decir que ha sido una bendición para esos niños de Valle, aquellos que de alguna manera están viniendo o que han venido, que faltan por venir, tanto bebés como niños. Así es que yo te reconozco tu labor. También reconozco a los jóvenes que se están haciendo cargos de los adolescentes y de los jóvenes de Valle. De verdad, gracias por todo eso. Gracias porque, sabes, Dios lleva la cuenta. Te doy gracias también a la reunión de mujeres que aquí en Valle se denomina Entre Amigas. Gracias por tu contribución. Gracias a los que están haciendo posible también la reunión de hombres. Le doy gracias también, ¿verdad? No puede faltar los edecanes. Gracias, edecanes. Dios bendiga tu vida, al igual que todo lo que estoy mencionando de los servidores al 1000 por 1. Gracias, edecanes, porque ustedes, como dicen, también son la presentación de esta iglesia. Gracias por todos aquellos y aquellas que han hecho un esfuerzo, que aún teniendo responsabilidades, vienen a servir de todo corazón esta iglesia. También reconozco el día de hoy a los administradores de Valle, al servicio de la librería. Gracias porque a través de tu participación el día de hoy, ¿verdad?, podemos tener también la oportunidad de tener, aparte de una Biblia, una buena lectura que nos ayuda a edificar la iglesia del Señor y a poner en alto el nombre de Dios. Gracias también al servicio de Perla Preciosa, como denominamos. ¿Y qué es este servicio de Perla Preciosa? Es este grupo de mujeres que se reúnen para buscar la guianza de Dios, y que son mujeres que son responsables de familia. También doy gracias
a los servidores que han participado en la cafetería Valle. ¿Cómo han participado personas y familias que me escuchan? Dentro de Valle hay un servicio de cafetería en donde se ofrecen desayunos, en donde se ofrecen comidas. ¿Para qué? Para cubrir los gastos de esta iglesia. Wow, ¿no? Entonces a veces de repente los ministerios se juntan y ofrecen más bien ofrecen de manera voluntaria una ofrenda, ¿sabes? Se cooperan, preparan los alimentos para que la iglesia pueda convivir terminando los servicios, y que ese dinero que se recaude es para solventar los gastos de esta iglesia. Y cómo no, también agradecer ese grupo de alabanza, a ese grupo de músicos, a estas personas jóvenes, ¿verdad?, que de alguna forma se han comprometido para aprender, para alabar, para aprender canciones o alabanzas que alaban y enaltecen el Dios poderoso al cual nosotros estamos alabando. También agradecemos a aquella familia, ¿verdad?, o familias que participan primero como organizadores, pero también como participantes en la cena del Señor. Gracias a las guardas de oración, gracias mujeres, bendigo su vida por esa labor extraordinaria que han venido desarrollando. Gracias a los de mantenimiento de esta iglesia, porque calladitos, pero de repente llegan, ven un foco, ven la lona, ven esto, y ellos contribuyen desde el cuidado de esta iglesia hasta su mantenimiento. Dios los bendiga. Dios bendiga tu vida también, persona que tú has decidido mes con mes apartar tu recurso económico para el pago de la renta de este lugar, para los necesitados y para las despensas. Y también, cómo no, agradecer a aquellas personas que nos vienen escuchando en estas transmisiones en los diferentes estados de la República, en Querétaro, en Cancún, en Guadalajara, en Toluca, en Aguascalientes, San Luis Potosí, en fin, en la provincia en general, y aún, sabes, en el extranjero, en Latinoamérica también. También quiero agradecer a aquellos que organizan la oración congregacional, que ha sido el fundamento y la base para poder hablar con nuestro Dios, darle la gloria, agradecerle, pero también hacer nuestras peticiones. Gracias a los ancianos de este lugar, ¿sabes? Porque con su entusiasmo animan nuestra vida a continuar en la fe. Ver esos ancianos que de repente llegan, ¿verdad?, dispuestos, ansiosos por alabar a Dios y también por escuchar su mensaje, y que también obviamente contribuyen para que esta iglesia siga funcionando. Y mira, finalmente el día de hoy en este episodio quiero agradecer a aquellas familias fieles que a través de estos 15 años han apoyado la iglesia Valle. Dios bendiga 1000 veces tu vida. ¿Por qué? Desde el 2005 estamos, ¿verdad?, haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer en esta iglesia preciosa. ¿Qué te parece el reconocimiento? ¿Qué te parece este agradecimiento a las personas? Es fundamental. Y Dios hoy nos está hablando, fíjate lo que dice Dios en este episodio. Dios: yo honro a los que me honran. Te pregunto lo siguiente: ¿el objetivo de tu vida ha sido el de reconocer, recompensar y honrar a Dios? Otra vez, ¿el objetivo de tu vida ha sido el de reconocer, recompensar y honrar a un Dios como el nuestro? Si es así, te tengo una buena noticia: Él te va a honrar. Lo repito, si tú el día de hoy decides vivir una vida de honra, de reconocimiento ante un Dios poderoso, si tú lo honras, Él te va a honrar. Nada más imagínate qué frase tan importante. Y mira, me llena de alegría porque yo puedo recordar, ¿te acuerdas la historia en la prédica pasada que leíamos del libro de Esther, de ese rey Asuero que de repente, ¿verdad?, tiene un sueño en donde descubre que un hombre llamado Mardoqueo le hizo un favor al rey al descubrir, ¿verdad?, un complot en contra del rey, que lo iban a asesinar? Y de repente, ¿verdad?, el rey Asuero, cuando lee esa historia, dice: oye, este hombre llamado Mardoqueo, ¿qué hicimos con él por este favor recibido?
O sea, en otras palabras, el rey estaba diciendo: quiero recompensar a este hombre por el servicio que hizo a mi reino. Y hay una frase ahorita que quiero utilizar y que es para el momento de hoy, ¿sabes? Una frase que me estremece, quiero que le escuches y que es el fundamento de esta prédica, de este mensaje para tu vida y para mi vida el día de hoy. Fíjate, allí en Esther capítulo 6 verso 9, ¿verdad? Fíjate bien cómo la tengo de memoria y te invito a que la tengas de memoria. ¿Qué dice, verdad? La historia de este capítulo 6 con respecto a honrar a alguien. Fíjate bien cómo entonces el rey Asuero le dice a un hombre: yo quiero que vayas y honres en público a Mardoqueo. ¿Pero para qué? Fíjate bien, para que la gente y todo mi reino sepa cómo yo actúo cuando alguien me honra. ¿Te das cuenta? Dice aquí Esther 6:9: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. ¡Guau! ¿No? O sea, que todo el reino se entere, que todo el mundo se entere de lo que este rey está transmitiendo a sus súbditos, a su equipo, a su pueblo. En otras palabras, el rey Asuero estaba diciendo: de esta manera el rey honra a los que le agradan. De esta manera el rey recompensa a los que le honran. ¿Sabes? Esa es la importancia de reconocer a alguien en su labor, de honrar a alguien, porque cuando tú le das la honra a alguien, la demás gente está viendo y escuchando y viendo esa situación. Qué maravilloso, ¿no? ¿Qué dijo el rey Asuero? Que todo mi reino se entere que cuando alguien me agrada, esta es la forma que yo recompenso a aquellos que me honran. ¿Te acuerdas? Híjole, qué emoción para Mardoqueo, ¿no? Sentado en el caballo del rey con las ropas de la realeza, o sea, siendo reconocido ante todos. Pero lo más importante es lo que Dios nos quiere mencionar. Fíjate bien, si el hombre da ese tipo de honras, ahora imagínate cuando tú y yo nos enfoquemos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor hoy nos está dando esta promesa: al que me honra, yo lo honro. Wow, Señor. ¿No has experimentado este favor? Mira, esta es una clave de claves el día de hoy, de verdad. Si tú no has experimentado este favor de parte de un Dios poderoso, ¿sabes? Necesitas experimentarlo para que veas los resultados tan excelentes al obedecer lo que Dios hoy nos está trayendo. Wow, ¿no? Cuando tú reconoces a alguien es bueno, es fabuloso, porque tu corazón, ¿verdad?, se llena de gratitud y tú puedes experimentar ese sentimiento de decirle a alguien gracias por esos favores recibidos. Pero cuando tú vas con Dios y le das la honra, ¿verdad?, y le das la gloria, dice Dios: yo te voy a favorecer, te voy a honrar, hijo. Imagínate esa cuestión. ¿Sabes? La palabra de Dios es fiel y verdadera. En otras palabras, tú y yo sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Está claro? Y ahora Él te dice: yo no soy hombre para mentir. Yo lo que digo, lo cumplo. En otras palabras, Dios en este mensaje poderoso del día de hoy te está diciendo a ti: a los que me honran, yo los honro. ¿Sabes? Dios desea con todo su corazón honrarnos y honrar a su pueblo. Pero primero tenemos que honrarle a Él, ¿sabes? Mira, para que Mardoqueo fuera honrado por el rey, él necesitó primeramente honrar al rey Asuero, ¿sabes? Para que la gente pudiera o pueda recibir nuestro reconocimiento, nuestra honra, ellos necesitaban primero o debieron hacer algo por nosotros. Y mira, te quiero llevar a la Escritura. Vamos a la Escritura para que veamos que esto de la honra, ¿verdad? Esto de honrar primero a Dios es todo y debe ser todo en nuestra vida. Fíjate bien, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso número 30. Y te meto en el contexto. Fíjate, vamos a hablar de la historia del profeta Elí. Y vamos a hablar de la historia del profeta Elí, pero también de su familia.
2 hijos, los cuales junto con este profeta servían a un Dios poderoso, ¿sabes? Una familia que de repente entregó su corazón para servir a un Dios y para honrarlo. Pero ¿qué sucedió a fin de cuentas? Que al final de los años de este profeta llamado Elí, él empezó a descuidar el gobierno de su casa. Y él finalmente no honró a Dios a través de no gobernar correctamente y de acuerdo a la palabra de Dios a su familia. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? El Señor, como te lo repito, lo que Él dice lo cumple. Y entonces le había dicho también Elí: a los que me honran, Elí, yo los honro. Y fíjate bien lo que dice esta declaración tremenda ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Fíjate bien. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel le hace saber a Elí: yo prometí que los de tu rama de la tribu de Leví, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví, o sea, está refiriéndose a su familia, me servirían siempre como sacerdotes. ¿Te queda claro? Dice aquí: sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta de esta situación? Otra versión que dice aquí, refiriéndose a los que me honran, yo los honraré. Fíjate lo que dice. Escucha otra versión: de ninguna manera yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué declaración tan fuerte para un hombre de Dios que iba marchando bien en su vida y que de repente se descuida de darle la honra a un Dios poderoso. Y aparte, ¿sabes de qué se descuidó? De recibir toda esa bendición en su vida. Por eso es importante lo que estamos hablando en esta serie, es fundamental: reconocimiento, recompensa y honra. Wow, Señor. Mira, cuando tú empiezas a establecer en tu vida una cultura de honra, las cosas cambian de manera extraordinaria para nuestra vida. ¿Sí? Dios honra realmente a los que lo honran. Fíjate, ahí Elí no había honrado al Señor al no gobernar bien su casa, y sus hijos no habían honrado al Señor con un comportamiento digno de su sagrado oficio, y por tanto el Señor no los honró a ellos, sino que retiró el sacerdocio de su familia e hizo que el joven Samuel fuera el gobernante de la tierra en lugar de cualquier persona del linaje de Elí. Wow, qué situación tan ilustrativa y tan difícil, ¿no? ¿Te das cuenta cómo el Señor no va en contra de su palabra? Aunque el Señor ya había decidido bendecir una familia, ya había dicho: mira, yo mientras tú me estés aquí, me honres, tu familia va a ser una familia de sacerdotes que me atiendan. Y obviamente todos los favores y las bendiciones eran para ellos. Pero cuando estos jóvenes, en lugar de honrar a Dios, empiezan, ¿verdad?, a deshonrarlo, las cosas cambian en su vida. Y la Escritura, si tú lo lees ahí en el capítulo, ¿verdad?, 2 del primer libro de Samuel, es tremendo, porque después ellos pierden la vida por su desobediencia. Muchas veces Elí el profeta les ha de haber dicho: hijos, escucho cosas tremendas en la iglesia de ustedes y por favor atiendan, por favor denle la gloria y la honra a Dios, y no lo hicieron. Y por eso, ¿qué pasó? El Señor, ¿qué les dijo? Si tú me desprecias, yo te tengo en poco. Y así fue. Y sin embargo, ¿qué pasó con el profeta Samuel? Ese niño que empezó a tener una vida de entrega a un Dios poderoso, a honrar el nombre de su Dios, ¿qué pasó? Lo puso, ¿verdad?, como gobernante de su propio pueblo. Wow, Señor. Sabes, déjame decirte algo que quiero que lo analices bien. Si tú quieres ver a tu familia tratada como la nobleza, escúchame, de verdad, porque mucha gente confunde este concepto de nobleza. Cree que eso lo dan muchas veces el recurso económico o el material o la educación, y el Señor me decía: todo eso viene de mi mano y es correcto,
yo se lo doy a mis hijos y tú lo tienes que recibir bien. Pero mira, lo principal que honra al Señor es la obediencia que tú tienes a su palabra. Wow, Señor. Y lo que te va a dar esa nobleza no son esos títulos o esos recursos o esa sabiduría. Lo que te da esa nobleza como familia es cuando tú honras a ese Dios poderoso. Por eso la importancia de honrar a nuestro Dios. Por eso la importancia de darle honra también y reconocimiento a las personas y recompensas. Porque tú generas una cultura de honra a tu alrededor. Mira lo que dice Juan capítulo 15, el verso 7 y 8, por favor. Es una forma brillante, es una forma sensacional de honrar a un Dios poderoso. Dice ahí en el 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quiera y se les será concedido. ¿Entiendes? Cuando tú permaneces en Dios es porque tú le estás dando honra, porque tú lo quieres agradar en tu vida, porque tú quieres, ¿verdad?, caminar de su mano. Lo primero, ¿verdad?, que mi pastor principal me enseñó fue, mira, Ramón, lo que yo hago en mi casa y para todos, ¿verdad?, lo que viene en esta iglesia que les quiero transmitir. El deseo de mi corazón es que mis hijos agraden a Dios antes que terminen una profesión, antes que sean hombres poderosos en este mundo. Mi deseo en mi corazón es que mis hijos agraden a Dios. Y sabes, yo tomé eso. Hace poco, este pastor, después de años que estuvo pastoreándome, tuve la oportunidad de traerlo a Valle para honrarlo. Y verdad, y él me regaló un libro maravilloso. Y ahí dice el testimonio que hoy te estoy diciendo. Lo primero que puse en mi corazón es hacer que mis hijos agraden a Dios. Y la labor que tú y yo tenemos es esa, ¿sabes? La labor también es que la gente que convive con nosotros, que esta iglesia Valle en general, honremos al Señor como agradándole en todo lo que Él nos mande a hacer. Wow, Señor. Completo te lo leo. Juan 7, del 7 al 8 otra vez. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Te das cuenta? Cuando tú permaneces en el Señor, cuando tú aprendes su palabra, la vives y enseñas a otro, es cuando tú empiezas a dar frutos o resultados. ¿Y eso cómo se traduce? Cuando tú estás honrando a Dios, es cuando tú lo estás obedeciendo en tu vida. Y cuando permaneces unido a Él, ¿qué significa? Cuando lo buscas, cuando oras, cuando escuchas su voz y la pones por obra. Wow, Señor. Dios está hablando a tu vida. Mira lo que dice Proverbios 19:23. La reverencia, o sea, la honra al Señor, da vida, seguridad y nos libra de cualquier daño. ¿Quieres librarte de cualquier daño? ¿Quieres tener seguridad en este distanciamiento social? Honremos a nuestro Dios. Y Él nos dice, al que me honra, yo lo honro. Y la pregunta también que te hago el día de hoy, ¿cómo has visto el favor de nuestro Dios durante este tiempo de este distanciamiento social, de esta pandemia? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te has sentido en medio de esta crisis? ¿Dios te ha sacado adelante? ¿Has visto su favor? ¿Verdad que merece la gloria y la honra en todo momento? Mira, vayamos a otra historia, vayamos a otra escritura en donde hay una pregunta que a veces surge, ¿tú crees? En este tema que estamos viendo, en este tema hermoso de reconocimiento, recompensa y honra. A veces nosotros decimos, o mucha gente que nos viene escuchando ahorita por primera ocasión, o que de repente tiene preguntas, ¿verdad? O a lo mejor la misma iglesia Valle. Bueno, pastor, la verdad, o sea, la verdad de la verdad, nosotros ¿qué ganamos cuando honramos a Dios en realidad? ¿Sabes? Que muchas de estas preguntas, obviamente, los hijos de Dios se le hicieron y nos las hacemos en todo momento. Mira, vamos a ver a su equipo principal. Vámonos a Mateo 19, los versos del 27 al 30 en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, por favor. Hay una pregunta que ahí hacen sus discípulos a Jesús muy interesante.
Fíjate lo que pregunta ese discípulo arrojado, ese discípulo hermoso, ese discípulo que fue de una sola línea en su vida, ¿no? Una vez que ya vio el poder de Jesús y una vez que vio los propósitos hermosos, dijo: de aquí soy y comprometo mi vida completamente con este Dios poderoso. Entonces Pedro le dijo, fíjate, a Jesús directamente: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¡Wow! Qué arrojo de este hombre, ¿no? Voltea a Jesús cuando Jesús está haciendo una de sus enseñanzas sobre un hombre rico, un joven rico. De repente ve toda la acción Pedro, que ahí la puedes leer también en ese capítulo 19 de Mateo, y de repente ve cómo Jesús le dice al joven rico: mira, lo único que te falta es da todo lo que tienes y sígueme, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ese joven, ¿qué hizo? Se fue triste. Y entonces de repente Pedro dijo: wow, ¿de qué se trata, no? Y entonces, ¿qué dice Pedro? Yo me voy a adelantar y le voy a preguntar a Jesús. Entonces le dice: nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Porque a lo mejor Pedro pensó: bueno, a lo mejor ese joven, ¿verdad?, no dio nada y le fue mejor. Y entonces Pedro junto con los demás ahí dijeron: bueno, ¿y qué hay? ¿Qué hay para los que seguimos a Jesús y realmente lo hemos dado todo? ¿Qué hay para nosotros? Y Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes, por mi causa, recibirá, ¿qué cosa? 100 veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Wow. ¿Te das cuenta lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre llamado Pedro? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Como Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hay para nosotros, no? Porque a lo mejor tú dices y puedes pensar: es que esa pregunta está fuera de orden. ¿Cómo se atreve este incircunciso de Pedro cuestionar de esa manera a Jesús? A ese hombre, ¿verdad?, que había enseñado a través de su vida, que había dado todo por gente ni siquiera buena, sino malos. Muchos diríamos: oye, no te pases de vivo, ¿cómo le preguntas eso a Jesús? Cuando Él realmente está entregando toda su vida, cuando Él va y enseña, cuando Él va y hace milagros y sana y restaura, y ¿cómo te atreves? Y Jesús, fíjate cómo Jesús no lo regaña, no lo reprende por esto. Jesús se dedica a contestar, o se enfocó esta pregunta. ¿Y sabes por qué Jesús se enfocó en contestar esta pregunta? Iglesia, vaya amada, y hermanos y personas que me escuchan, escuchen. ¿Sabes? Porque Dios está empeñado en honrar tu vida. Porque Dios está empeñado en recompensarte siempre. Wow, en su mente, en su corazón y en todo su ser. Jesús, que dijo: qué bueno que me preguntas eso, porque te voy a dar lo que hay en mi corazón y en mi ser, porque te voy a decir el deseo por el cual quiero que vengas y entregues tu vida en mis manos y me honres. ¿Sabes? Porque quiero bien para ti pensamientos. Y fíjate lo que le dice a sus seguidores. Su deseo, ¿cuál era? El recompensarlos y decir: recibirán 100 veces más ahora y la vida eterna. O sea, en otras palabras, junto a mí, el que permanece a mí, le va bien de manera extraordinaria, excelsa, suprema, le va a ir bien. Tómalo en cuenta el día de hoy. Por favor, Iglesia Valle, persona que me vienes escuchando, familia, esta es una clave hermosa. Dios quiere que lo honres, porque cuando tú lo honras entregándole tu vida, Él también te honra y te pone en posiciones que jamás por tu cuenta propia puedes o podríamos alcanzar nadie. Ahí Dios nos muestra su amor tremendo. ¿A poco no? De verdad, ¿no? Es tremendo. Mira, déjame decirte lo que Jesús recibió.
Porque mucha gente, ¿verdad?, cuando ve el sacrificio de Jesucristo aquí en la tierra, hay veces que nos condolemos, ¿no? Y es cierto, es correcto, porque somos personas, tenemos sentimientos, emociones, tenemos un corazón, en pocas palabras, y nos conmueve tanto y lloramos y nos compadecemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a morir por pecados que no eran de Él, al ser humillado, al ser menospreciado. Pero sabes que Jesús fue a la cruz, como tú lo sabes, por voluntad propia. ¿Por qué? Porque nos dio lo mejor que tenía, su amor, igual que su Padre. Wow, Señor. Y sabes, lo que debemos recordar, no nada más ese sacrificio porque lo es, porque ese sacrificio es enorme para ti, se pagó un precio muy alto, pero hoy quiero mostrarte lo que Jesús recibió de parte de un Dios cuando Jesús decidió honrar a su Padre. Wow, fíjate ya en Filipenses capítulo 2, el verso 6 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Aunque era Dios, Jesús, aunque era Dios, dice, habla de Jesús, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual se puede aferrar. O sea, en otras palabras, se quitó su linaje como Dios, ¿tú crees? De veras, esto a veces cuando uno lo lee y lo analiza y lo empieza a saborear y empieza a ver ese amor impresionante, dice, wow, ¿por qué lo hiciste, Jesús? ¿Por qué, teniendo esa posición tan alta y tan excelsa, decidiste humillarte a ser hombre? Wow, Señor. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Aquí, en lugar de cuestionar de mucha gente si Jesús era Dios o no, lo que hay que ver aquí, la pregunta es correcta, es ¿por qué, Jesús, hiciste esa labor tan excelsa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿De dónde viene? Y es cuando descubrimos que su esencia es el amor. Fíjate bien lo que dice más adelante. Escucha, por favor. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sí? ¿Entregó todo o no? ¿Entregó todo Jesús? Claro que sí, entregó toda su vida. Pero fíjate, aquí viene la recompensa cuando alguien honra a un Dios poderoso. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das idea de esto, iglesia hermosa? Persona que me estás escuchando, familia, ¿te das cuenta de la clave de hoy? Que cuando tú empiezas a ser una persona agradecida, que cuando tú empiezas a ser una persona, ¿verdad?, que reconoce a otros, tú mismo empiezas a crecer y fomentas esa cultura. Pero cuando tú y yo honramos al Dios poderoso, Dios nos honra. ¡Wow! ¿De qué manera estás honrando a Dios? Porque hoy Dios te dice, a los que me honran, los honro, pero a los que me tienen en poco, ¿verdad?, los desprecio, dice otra cuestión. Y la verdad es que tenemos un Dios maravilloso, ¿te das cuenta? Como esta serie, ¿verdad?, espero que haya inflamado tu corazón. De veras, no todo lo que hemos visto el día de hoy, como este rey lo dijo a nivel humano, Asuero, ¿no? Para que todo mundo se dé cuenta cómo trato a la gente que me honra, para que vean a Mardoqueo cómo, ¿verdad?, yo lo exalto, yo lo pongo en una posición. Ahora imagínate lo que hizo el Señor con Jesús. Cuando todos pensaron que Jesús había quedado en la tumba, Dios lo resucita y lo presenta en 40 días con sus seguidores. ¿Cómo se quedarían los discípulos? ¡Wow, Señor! ¡Wow! Esto trasciende todo poder, toda sabiduría humana, y sobre todo, ¿verdad?, el beneficio de Jesús al ser exaltado. Y sobre todo, ¿sabes cuál fue el mayor beneficio que su Padre le dio a Jesús? Haber logrado su cometido.
es rescatarte a mí y a ti de esa condenación del pecado que es la muerte, y darnos la oportunidad de pasar una eternidad junto a un Dios poderoso. Así es que, hermano precioso, la clave ¿cuál es? Honrar a nuestro Dios. Yo honro a los que me honran. Gloria a Dios, te deseo lo mejor. Que esta palabra se haya quedado en tu corazón. Que esta palabra pueda decirle a mucha gente, ¿verdad? Usted o yo, hermano, persona, ¿sabe? Vale la pena honrar a Dios, vale la pena agradarle, porque dice que si yo le agrado a Dios, Él me va a favorecer de una manera que yo no puedo saber, pero que va a ser extraordinaria. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Persona que me vienes escuchando, familia, te deseo el mejor de los éxitos, aprendiendo esta palabra, y sobre todo, atrévete a entregarle tu vida a un Dios poderoso para honrarlo, agradarlo, porque entonces las cosas que hay en tu corazón, el Señor seguramente las va a cumplir, pero también va a abordar otras que cuando tú las empieces a ver, te vas a quedar maravillado de que efectivamente el Señor te va a favorecer. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.